Les saluda el pastor Juan Emerson Hernández desde la Unión Colombiana del Sur, con la iniciativa de reavivamiento y reforma. En el día de hoy nos corresponden los capítulos 18 y 19 del libro Profetas y Reyes. Cerca de donde se había construido en alguna vez la ciudad de Jericó, se encontraba una de las escuelas de los profetas cuyo lugar era muy bueno, sus tierras eran buenas, pero sus aguas no eran buenas. Uno de los alumnos vino al profeta Eliseo para decirle: Maestro, nuestra tierra es buena, pero no podemos disfrutarla, el agua es mala. La fuente del agua estaba dañada. Así que Eliseo pidió que le trajeran una botija nueva y sal para echarle en los manantiales de agua. De esta forma, Dios obró un milagro, sanando las aguas y sanando la tierra. Dice en su pluma inspirada: el arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerle. Por eso el Señor dijo en su palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Porque el Señor desea que nosotros nos convirtamos en esas personas, esos seres, que cumplamos el propósito de ser agentes para sanar, para santificar, para salvar a las otras personas. La gente se está perdiendo. Está bebiendo de un agua podrida, de un agua mala. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles a ellos el agua pura. Aquella sal que purifica el agua, debemos echarla para que ellos puedan beber un agua pura, cristalina y que les lleve a la salvación. Eliseo también era un profeta de paz, dice el capítulo siguiente. Él era una persona benigna, bondadosa, pero también en algunos momentos severos. Esto se deja ver en la historia cuando unos jóvenes salían del pueblo y entonces empezaron a menospreciar aquel acto maravilloso donde Elías había sido arrebatado al cielo llevado en una carroza de fuego. Y empezaron a burlarse del acto y del profeta Eliseo, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. La Biblia dice que Eliseo los miró y los maldijo. Pero mire lo que dice Segunda de Reyes 2, 23 y 24. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. De esta forma quedó marcado la importancia de respetar a los ministros de Dios y también las obras maravillosas de Dios. A la bondad tiene su límite. Y también es importante que aprendamos de aquí que los jóvenes, desde muy niños, se les debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios, su obra y sus ministros. Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, los maestros, los pastores, los padres, los que actúan en representación de Dios. Pero hay otra experiencia y otros milagros que hizo Eliseo que nos dejan a nosotros enseñanza. Uno de ellos es muy enunciado. Una mujer sunamita que vivía por donde generalmente pasaba el profeta. Siempre lo invitaba y le dijo a su esposo que construyeran un cuarto especial arriba para cuando el profeta llegara se pudiese hospedar. Colocaron allí la cama, la mesa, el candelabro y todo listo para cuando el profeta llegara. El profeta, al ver esta generosidad, pidió: bueno, ¿y esta dama qué le falta? Y entonces su siervo le dijo: no tienen hijos. Así que el profeta le dijo: tú tendrás un hijo. Y en efecto, al año tuvieron el hijo. Pero desafortunadamente, cuando el niño creció, en un día que iba a llevarle alimento a su padre, le dio un dolor de cabeza tan fuerte que el padre lo mandó a la casa, pero el niño murió. La tsunamita, al ver al niño así, lo llevó, lo acostó en el cuarto, en la cama que había preparado para el profeta Eliseo y se fue a buscarlo.
Eliseo, al verlo, mandó a su siervo, pero ella no le quiso decir nada al siervo. Le dijo directamente al profeta Eliseo lo que había sucedido. Eliseo mandó al siervo con el bastón y le dijo que no saludara a nadie en el camino, pero aún así, cuando el siervo llegó, no pudo hacer nada. La tsunamita no soltó a Eliseo hasta que él no fue con ella. Cuando llegó allí, dice que se tendió sobre el niño y oró y pidió al Señor, y el Señor resucitó a aquel niño. ¡Qué milagro maravilloso! Luego se lo entregó a ella nuevamente. Esta experiencia, dice Patriarcas y Profetas y Reyes, así fue recompensada la fe de esta mujer. Cristo, el gran dador de la vida, le devolvió a su Hijo. Así también serán recompensados sus fieles cuando, en ocasión de su venida, la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Estimado amigo, no sé si tú has perdido algún familiar, no sé si tú has perdido algún ser querido, pero esta esperanza del milagro que este profeta hizo de resucitar a ese niño debe alentarte. Dice el párrafo de Profetas y Reyes, porque el mismo Señor, según 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Bueno, que este milagro pueda servirnos para fortalecer nuestra esperanza de la resurrección. Pero eso no fue todo. Él hizo otros milagros. Otro de los milagros que sucedió allí en ocasión de su visita a la escuela establecida en Gilgal fue cuando saneó una comida. No tenían que comer, no tenían mucho alimento. Fueron a recoger cosas del campo para preparar una sopa. Y alguien recogió allí unos vegetales, lo echó a la sopa, pero la sopa no era posible comerla. Entonces Eliseo tomó harina, la echó allí y el alimento quedó sano. Todos pudieron comer. Esto fue un milagro también. Pero también allí realizó otro milagro. 100 hombres fueron alimentados con una porción que le habían llevado a Eliseo de 20 panecillos de trigo, de cebada y de espiga. Y con ellos alimentó a 100 hombres. Pero no solamente alimentó a los 100 hombres, sino que sobró alimento. Algo similar de lo que nosotros conocemos de la historia de lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero aquí vemos cuánta consideración tiene el Señor por el ser humano. Quiere suplir las necesidades y también quiere suplir la necesidad tuya y la mía. No solamente las espirituales, sino también las físicas. ¿Qué aprendemos de estos 2 capítulos del día de hoy? Primero, Dios desea que seas una bendición para otros, que te conviertas en la sal de la tierra. Segundo, debemos mantener la reverencia a Dios y a sus siervos. Es un espíritu que debemos tener desde niños hasta adultos. Tercero, Dios desea suplir todas las necesidades que tenemos, no solamente las espirituales, sino también las físicas. Y cuarto, acogernos a las promesas divinas, especialmente a la promesa de la resurrección. Si nosotros estamos practicando y recordando estos elementos que hemos mencionado en el día de hoy, entonces podremos decir que estamos en el proceso del reavivamiento y la reforma. Que Dios le bendiga.